Yo soy Marge Massey, soy editora de arte de la revista Eñe y en este momento estamos frente al Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Este es uno de los museos más importantes de Latinoamérica y tiene la mayor colección de arte argentino. Y además, en este momento, en una de sus salas temporarias, tiene una exhibición que reúne todas las obras de Pablo Picasso que pertenecen al patrimonio del museo, a propósito de los 50 años del fallecimiento del artista. Estamos frente a una de las pinturas más importantes de la colección, Mujer acostada de 1931, y vinimos hasta acá a encontrarnos con Andrea Yunta. Andrea Yunta es una investigadora, curadora y escritora argentina, experta en arte latinoamericano de alcance internacional, que expresa tanto en exposiciones, en ensayos, como en la docencia y la academia. Fue la curadora de la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta y también organizó muchas exposiciones internacionales en México, en San Pablo, en Los Ángeles y en Nueva York. Escribió sobre arte argentino en los 60, sobre la poscrisis argentina, sobre arte y feminismo latinoamericano en varios volúmenes publicados por el sello Siglo XXI, y también tiene un título llamado El Guernica de Picasso, publicado por Biblos. Sobre ese tema vamos a conversar con ella. ¿Cómo fue que decidiste involucrarte con Picasso y con esta obra en particular? Bueno, muchas veces me preguntan por qué yo, una latinoamericana, investigo sobre Guernica, un cuadro central en la cultura artística europea. Sucedió que cuando estaba escribiendo mi tesis de doctorado y haciendo la investigación, una tesis sobre el arte en América Latina en los años 60, en el contexto de la Revolución Cubana, en el contexto de la Guerra de Vietnam, revisando las revistas, las múltiples revistas que se publicaban en esos años y en las que se abordaba el debate sobre la relación entre el arte y la política, en este debate intenso y eterno, una y otra vez, autores como De la Volpe o Cardosa y Aragón encontraban que Guernica era la pintura que resolvía de manera precisa esta relación entre el arte y la política. Para mí era bastante extraño que en ese contexto revolucionario en el cual se pensaba el futuro y también el arte del futuro, el arte de la revolución, el ejemplo fuese una pintura al óleo sobre tela realizada 30 años antes, en un momento en el que el arte estaba completamente inmerso en un proceso de desmaterialización del objeto artístico, de performance, de experimentalismo. Esa fue la pregunta: ¿cómo una pintura realizada 30 años antes puede ser el modelo de una revolución en ciernes? Así que cuando terminé la investigación de mi tesis, empecé una investigación sobre cómo se había construido el poder de esta imagen, qué elementos intervenían para que esta obra se hubiese constituido como la obra más importante del siglo XX. Quizás nos pudieras recordar un poquito en qué momento fue la creación de Guernica por Pablo Picasso y en qué momento comenzó la historia latinoamericana de Guernica. Bueno, la pintura se hace en el momento en el que ya había estallado la Guerra Civil Española. Si bien no es una pintura que esté representando exactamente lo que pasó en abril de 1937, cuando se bombardea Guernica, porque nosotros no vemos a la aviación alemana, no vemos las imágenes del bombardeo, sino que más exactamente es una pintura que en definitiva representa los temas típicos de Picasso, una corrida de toros, ¿no? Con mujeres, con escenas dramáticas, pero no literales. Esta pintura fue encargada por el Estado español, en ese momento el de la República. Por eso, aunque la crítica coincide en señalar que una de las virtudes de esta pintura es que es política pero no es política, porque no representa exactamente lo que pasó, estrictamente es una obra de propaganda. Fue encargada por el Estado y a Picasso le fue pagada también por el Estado, algo que se descubrió mucho más tarde y que le permitió a España recuperar la pintura que estaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que volviera a España. Entonces, estas fueron las circunstancias, pero Picasso estaba de alguna manera deambulando con otros temas cuando le hacen el encargo.
que fue en enero de 1937. Y él estaba pintando temas que tenían que ver con el artista, la modelo, en el estudio. Cuando se produce el bombardeo de Guernica, es ahí cuando él comienza con los bocetos específicos que llevan a esta pintura. O sea que ese hecho, su dramaticidad, el impacto que tuvo en una Europa que estaba en el umbral de la guerra, fue como un detonante para esta versión o esta selección temática, que es un tema que va mutando durante la realización, ¿no? Sí, la obra se expuso por primera vez y comenzó después una serie de un itinerario, ¿no? Bastante importante, nutrido. Sí, yo considero que desde 1937, en el Pabellón de la República Española en París, que es donde se muestra, Picasso la descuelga, la saca del bastidor, la enrolla, se la lleva, y ahí comienza un viaje político de la pintura que en verdad es vigente hasta el presente, en un sentido político, pero era una trayectoria en la cual la pintura estaba involucrada en la guerra misma. La pintura se exponía con el propósito de juntar dinero para los republicanos, luego para los exiliados. Uno podría decir que estrictamente la inscripción artística podría comenzar a fines de 1939, cuando Alfred Barr la incorpora a una exposición, una gran exposición sobre Picasso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y ahí es donde entran en contacto artistas, ¿no? Porque antes circulaba por otros escenarios o vinculado a una agenda más política. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado en España, por ejemplo? Bueno, todo esto es especulativo, uno podría decir contrafáctico, porque no sucedió, pero si uno compara, por ejemplo, con lo que pasó con la pintura mural hecha sobre paneles de madera de Joan Miró, esa pintura que, digamos, cuando se desmantela el pabellón vuelve a España con todo lo que se había llevado a España. Uno tiene que pensar que en ese momento, bueno, ya casi la República está llegando a su fin y las obras que participaron del pabellón quedaron escondidas. Se redescubrieron con el retorno a la democracia en España, pero nunca apareció el payés de Joan Miró, desapareció. Entonces uno podría decir que quizás esta obra hubiera desaparecido. En tu investigación hablas sobre la fuerza que le da a la imagen en la movilidad de Guernica, los viajes que hizo por Latinoamérica que comenzaron en la Bienal de San Pablo. ¿Podrías contarnos alguna historia sobre la llegada de Guernica a Latinoamérica? Bueno, eso, la invitación a Picasso a exponer en la Bienal de San Pablo y a llevar el Guernica a la Bienal de San Pablo, pensemos en 1953, es la segunda Bienal de San Pablo creada por un empresario, Chichilo Matarazzo. 1953 son los 400 años de la fundación de la ciudad de San Pablo. O sea, como que en forma prismática distintos eventos participan. Es por otra parte la Bienal Abstracta, donde participa Mondrian, donde participa Gropius, Kandinsky, es decir, nunca se había hecho en América Latina una exposición de tal envergadura con artistas europeos. Y bueno, fue todo un trabajo estratégico. María Martins es la que le lleva la carta de invitación a Picasso. Bueno, también hay ahí otras amistades que están jugando en esta estrategia de convencer a Picasso. Y bueno, y también el hablarle a Picasso sobre qué es Brasil, qué representa todo el tema de la idea muy importante en ese momento en Brasil, de que Brasil, digamos, entraría en una situación de desarrollo cuando la desigualdad y el racismo provocado por la esclavitud lograse ser asimilado y fundido, ¿no? Estaba esta idea de que tenía que haber una fusión racial para enmarcarse en el camino del progreso. Bueno, todo este conjunto de cosas hace que Picasso acepte participar
y, le mande la nota a Alfred Barr. Alfred Barr, como curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, no quería que la obra se moviera porque tenía también miedo de que la obra no volviera, él la tenía en préstamo. Y es muy interesante cuando uno trabaja los archivos ver la cantidad de cartas que Alfred Barr escribe para tratar de disuadir a las distintas partes involucradas con este viaje, pero bueno, no lo puede frenar. Pero aparece otra cosa en el medio que es, digamos, en este mismo conjunto de iniciativas cruzadas por llevar el Guernica a distintas partes. Yo hablo de la movilidad que hizo posible la construcción de ese poder en torno de la obra, ¿no? El hecho de que la obra viaja, se expone en distintos lugares y ahí se cruza la invitación a presentar Guernica junto con El Osario, que es una obra que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, probablemente la única obra que Picasso realmente hace sobre el tema de los campos de concentración, de todo lo que revelaron en primer lugar las fotos de Lee Miller cuando llega a los campos de concentración, y también los murales de la Guerra y la Paz, completamente involucrados con la Guerra Fría. También la masacre de Corea, un cuadro muy polémico que Picasso pinta en relación con la guerra colonial ahora protagonizada por los Estados Unidos. Bueno, la obra llega más tarde a San Pablo porque se expone antes en el Palazzo Reale de Milán, que era un edificio que había sido bombardeado. De hecho, en las fotografías se ven las perforaciones de la artillería dentro del edificio y que no tenía techo. Finalmente Guernica llegó a San Pablo. ¿Cómo fue la recepción de parte del público y en qué te basás para la hipótesis tuya de que estos viajes de la pintura potenciaron su calidad artística o su, digamos, simbolismo? Bueno, Guernica llega a San Pablo, llega con una preparación, digamos, de un escenario. Cícero Díaz, el artista brasileño amigo de Picasso, es el que también lo convence. Es importante también señalar que Picasso no quería que esto fuera entendido como un envío del Estado francés. Quien cura la exposición es Maurice Chardot, que tenía una relación construida también en el contexto de la Guerra Fría con Picasso. O sea, este escenario complicado, ¿no?, para la llegada de la pintura, pero una vez que está en Brasil, bueno, por un lado motiva los viajes de los latinoamericanos para ver la pintura que ahora está más cerca. Hay algunas fotografías de un grupo de artistas uruguayos fotografiados frente a la obra. Y por otro lado se inserta en un debate que estaba instalándose en ese momento entre dos modelos de abstracción. O sea, pensemos que es el año 1953, después o en el momento ahí de la muerte de Stalin y de todos los debates sobre el realismo soviético o no para las izquierdas, ¿no?, intelectuales, para los escritores, para los artistas. Entonces, la obra encarna un modelo de semi-abstracción post-cubista, si uno tuviera que denominar o dar cuenta de su estilo. Pero al mismo tiempo, en ese debate sobre realismo y abstracción, las otras pinturas que están en la Bienal de San Pablo son de una abstracción más radical, como Mondrian, que es retomado por los artistas latinoamericanos después de la guerra. Entonces queda inmersa en ese debate. El arte brasileño, su apuesta o la definición de abstracción que va a tener más proyección está más ligada a la abstracción total, que en los años 60 en Brasil se involucra con la performance, con el cuerpo. Estoy pensando en Elio Chisica, en Ligia Clark. Pero bueno, el cuadro queda actualizado por un debate crítico que tiene que ver con esa pugna, esa discusión en torno a cuál es el estilo que corresponde a la época, si el realismo o la abstracción, y la abstracción, ¿qué tipo de abstracción? Los viajes de Guernica por Latinoamérica provocaron la admiración de muchos artistas que buscaban emularlo. ¿Quiénes fueron esos artistas y qué vínculos se establecieron con Picasso y con la obra de él? Bueno, es fundamental que la obra esté expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es decir,
Yo utilizo el concepto de movilidad, pero el concepto de movilidad es doble. Tiene que ver con la movilidad de la propia pintura, pero por otro lado está la movilidad de los artistas que van a Nueva York, que el caso más impactante para mí es el de Cándido Portinari, que él está participando en la Feria Internacional de Nueva York en 1940 y es muy clara la relación entre la obra de Portinari, un ciclo mural que él hace en Radio Tupí, en Brasil, donde toma temas del Antiguo Testamento y de las grandes masacres del Antiguo Testamento, pero el lenguaje, el hecho de que, por ejemplo, en la pintura aparecen planos completos con líneas, como con guiones, como aparecen en Guernica. Esto se ve en la pintura de Cándido Portinari y también en las pinturas, en el ciclo de pinturas que él hace, que se conoce como la serie de los retirantes, sobre la migración del norte al sur, digamos, de lo que sería afuera de la ciudad a la ciudad, ¿no? Y las condiciones de pobreza y desesperantes que él retrata a través de un lenguaje muy basado en el lenguaje de Guernica, agregando elementos de una dramaticidad específica, porque Portinari pinta las lágrimas de color rojo, ¿no? como si fuesen rubíes. Entonces, también la movilidad de los artistas, pienso por ejemplo también en Orozco, que él realiza un mural para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Actualmente esa obra está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y el museo también invierte su estrategia para revalorizar esta obra, poniéndola a competir o poniendo a competir a Orozco con Picasso, ¿no? ¿En cuánto tiempo pintó su mural Orozco? ¿En cuánto tiempo pintó su pintura Picasso? Y un poco tratando de incluso llevarlo un poco más allá, porque el mural de Orozco se puede armar de distintas maneras. Entonces esto también tiene que ver con ese deseo de emular, ¿no? Cómo estos artistas retoman no solo el lenguaje, sino también la dimensión del Guernica y tratan de emular en distintos aspectos y de emular o reproducir el éxito que tuvo esta pintura. Es decir, hay razones que tienen que ver con el poder de la imagen en sí misma y hay razones que tienen que ver con la historia de la imagen. Yo creo que las dos cosas intervienen, pero que sin esa historia de la imagen, el poder emblemático de esta pintura, como la pintura del siglo XX, la pintura que encarna la violencia del siglo XX e incluso del siglo XXI, no hubiese podido ser construida. Otros artistas que forman parte de esta cofradía alrededor de Guernica lo conocieron como Wilfredo Lam, ¿no? ¿Cuál es la historia de su vínculo? ¿De qué naturaleza es el vínculo de él? Y también otros como David Alfaro Siqueiros, que es otra diferente. El caso de Wilfredo Lam es probablemente la historia más interesante para mí, porque Wilfredo Lam, si bien es afrodescendiente, cubano afrodescendiente, también es descendiente de chinos. Y Wilfredo Lam se formó en la Academia de San Alejandro, en La Habana, se formó en la tradición académica europea. Tenemos que pensar que cuál es la presencia africana en América Latina. No es la presencia que podemos constatar en los museos arqueológicos o antropológicos o museos de arte que en Europa tienen enormes patrimonios construidos en torno a los objetos llevados de África a Europa después del reparto de África a partir de la Conferencia de Berlín a fines del siglo XIX. Lam no tiene contacto con las máscaras, con los objetos, con la escultura. Él se forma en una tradición pictórica académica. Él participa en la Guerra Civil Española y en 1938, por circunstancias particulares, se va de España, llega a París
y lo va a ver a Picasso. Él llevaba una carta de presentación. De todos modos, cuentan las anécdotas que él estaba en el Louvre y que Picasso esa mañana también estaba en el Louvre y que cuando lo vio a Wilfredo Lam, que era alguien que tenía una presencia física también muy impactante, sobre todo si uno piensa en el imaginario estético de Picasso, Picasso dice, yo quisiera conocer a esta persona, y era Wilfredo Lam. Y lo que Wilfredo Lam asume como tarea es hacer propia esa tradición africana que fue de alguna manera, bueno, de muchas maneras, expoliada, es decir, esos objetos que fueron llevados, pero también esas matrices estéticas de las cuales la modernidad europea se nutrió y a partir de las cuales creó su historia de los estilos del arte moderno. Entonces, lo que Lam se plantea es volver a encarnar y darle contenido a esa presencia africana que es su tradición, es su vida, su pasado, su cultura. Entonces, él, digamos, retoma toda esa relación entre arte moderno y arte africano, pero desde un discurso en primera persona. Y cuando él pinta La jungla, a comienzos de los años 40, Wilfredo Lam sale de Europa, como salieron muchos otros intelectuales, en un barco desde Marsella. Él estuvo en un campo de concentración en el Caribe y llega a La Habana y pinta La jungla, que ha sido caracterizado, Alain Jouffroy decía que era el manifiesto visual del tercer mundo. Lo pinta sobre papel manila, pegado uno al lado del otro. Esta obra también con un carácter de emulación por el tamaño, ¿no?, que tiene la obra, donde él busca una forma de representación insurreccional de la santería yoruba afro-cubana, donde él busca una representación de esos santos que no tienen una figura, una objetualidad precisa en el Caribe. Muchas veces las formas visuales son formas altamente codificadas. Nunca tenemos que olvidar que esas raíces culturales son negociadas continuamente en el Caribe en el contexto de la esclavitud. Y él, digamos, busca dar representación visual y un contenido político emancipador a esa santería, planteando en el cañaveral, que es como la representación visual del monocultivo, en torno al cual se concentran todas las matrices económicas de la esclavitud colonial, un sentido de emancipación, ¿no? En ese cañaveral apretado con esas figuras que tampoco sabemos muy bien distinguirlas. Un poco es un eco de Guernica, donde uno no puede discernir cuántos personajes hay en un primer golpe de vista. En ese abigarramiento extremo, entre el cañaveral, aparecen la mano con la tijera de Shango, ¿no?, como la representación del corte colonial. Por eso es una pintura que puede interpretarse en ese sentido, ¿no? Otro de los artistas interpelados de alguna manera por Guernica fue David Alfaro Siqueiros, que compartía con Picasso la pertenencia al Partido Comunista. Era un vínculo bastante particular. Sí, bueno, Siqueiros está formando parte de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Josep Renaud se va a México exiliado y son de alguna manera los cerebros en torno a la iconografía del mural de los electricistas, del sindicato de los electricistas, que también puede ser pensada en una relación de emulación del poder, digamos, iconográfico de Guernica, de la complejidad de Guernica. Siqueiros pertenecía ya al Partido Comunista, Picasso se afilia al Partido Comunista en 1944, pero pertenecía al mismo horizonte intelectual, de intelectuales vinculados al Partido Comunista. Pero en Siqueiros realmente hay una propuesta de lectura de la historia, de cómo se produce la relación entre los autoritarismos, ¿no?, los líderes
fanáticos, desorbitados, que aparecen representados en el mural a través de la figura como de un loro con micrófono, y cómo se produce este crecimiento de un autoritarismo extremo en coincidencia con la articulación del capital internacional y con la opresión de las masas, ¿no? Entonces Siqueiros, esto es el cubo de una escalera. Siqueiros, utilizando además muchas estrategias eisensteinianas, ¿no?, en la forma de representación del espacio, nos lleva en un viaje iconográfico que va desde la base de ese cubo de escalera hasta el cielo, ¿no?, donde se ve la bandera roja y los elementos que se vinculan al crecimiento económico, las torres de electricidad, ¿no? Bueno, es de una complejidad, de una magnitud que también yo propongo pensarlo en una relación de emulación, porque fue también realizado a fines de los años 30, de emulación del poder que representaba Guernica en términos de cómo vincular el arte con la política. Un poco más acá, en el tiempo y en el espacio, alrededor de la década del 60, también detectás un vínculo quizás no tan directo con la obra de Antonio Berni. Contanos esas ideas. Bueno, a mí me interesa bastante pensar las contraposiciones, ¿no? Porque si Guernica es como la representación de la gran violencia, ¿no?, también como fue enmarcado, porque yo creo que también es una corrida de toros, también son los temas tradicionales de Picasso, la representación de las mujeres, pero evidentemente, bueno, hay una violencia en esa escena universal. ¿Qué pasa con un artista como Berni, que introduce en sus series narrativas, sobre todo en relación con Ramona, la vida de una prostituta, citas directas a Picasso, ¿no? La lámpara aparece en los grabados de Ramona. Entonces, cómo alguien también vinculado al Partido Comunista está pensando cómo se construye esa narrativa en torno a la lucha, a los derechos, a la justicia, a partir de la narrativa de dos sujetos marginales, es decir, ni Juanito Laguna ni Ramona son el obrero en la manifestación, las fuerzas transformadoras de la historia, ese sujeto que va a proponer la transformación revolucionaria de la historia. Son personajes en principio marginales. Me parece que es interesante también pensarlos como la inscripción de microrrelatos o narrativas específicas también en una historia de la relación entre el arte y la política que se inscribe de otra manera. Sí, entre ellas aparecen las mujeres, ¿no? Las mujeres artistas que no habían aparecido hasta el momento en esta investigación tuya, en esta hipótesis. ¿De qué se trata el Guernica colombiano de Beatriz González? Bueno, también a comienzos de los años 80 Beatriz González hace una versión en azules y amarillos de Guernica que tiene más de 12 metros de ancho, es decir, aumenta casi 5 metros lo que es el ancho de la pintura original. Eso la lleva de alguna manera a estirar la pintura y a agregarle unos paneles abstractos de cuadrados de grilla en azules y amarillos y a trabajarlo en paneles, ¿no? Y lo que me resultó de alguna manera como una apropiación desde un lugar completamente distinto es el hecho de que, bueno, ella está emulando Guernica e incluso expandiendo Guernica, haciendo una obra de mayor tamaño, pero al mismo tiempo escribe un diario sobre todo el proceso de realización de la obra y en ese diario empieza a dar cuenta de, bueno, cómo de alguna manera los materiales traicionan o no funcionan de la manera en que ella espera, cómo hay una gotera en el lugar en el que la está haciendo, que interviene en la obra. Es decir,
se convierte casi en una narrativa de lo doméstico, de las circunstancias que rodean la realización de esa obra. Cuando nosotros tenemos en torno a Guernica, casi podríamos decir dos registros, la pintura en sí misma, sus viajes, y el registro visual, el diario visual que realiza Dora Maar, que está en ese momento al lado de Picasso y que fotografía la obra en sus distintos momentos. En un sentido podríamos pensar que Beatriz González activa ese otro lado, ¿no? El lado de las distintas circunstancias que un artista tiene que resolver, confrontar en la realización de la obra, y no solamente el resultado épico. Entonces ella introduce una domesticidad en la forma en la que cuenta cómo fue la realización de una pintura que quiere, en su grandiosidad, superar a Guernica. Mencionabas a Dora Maar, que bueno, fue parte de la historia de Guernica y también tiene una historia latinoamericana, Dora Maar, que fue una de las parejas de Picasso. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, la historia latinoamericana es que Dora Maar fue a la escuela primaria aquí en Buenos Aires, hasta los 16 años aproximadamente está en Buenos Aires, viaja mucho porque su padre vive en Buenos Aires, y esto es especulativo. Yo pienso que aquel famoso momento en el que Picasso conoce a Dora Maar, también no solo el juego de Dora Maar con un cuchillo entre sus dedos sobre la mesa del bar debe haber llamado su atención, sino también que ella hablaba español con acento argentino. Y bueno, ella tiene esa relación, pero también Dora Maar, cuando entra en contacto con Picasso, es una artista muy, muy sólida, una fotógrafa que es parte del movimiento surrealista, reconocida, está en la etapa de publicaciones, y es también Dora Maar una artista que tiene un compromiso político, ¿no? Los grupos Octubre y la revista Combat, que ella estaba vinculada, permiten también especular sobre cómo fueron esas derivas en el proceso de realización de Guernica, donde ella, a través de las fotografías en las que va registrando los distintos momentos de la obra, permite ver que, bueno, en un momento había un puño en el medio de la obra, ¿no? Una referencia muy clara al Partido Comunista. Es decir, cómo fue la conversación entre ellos cuando ella era una intelectual involucrada en ese momento, y ella realmente está fotografiando, pero no solo fotografiando el momento prístino de la obra o del artista con la obra. También hay fotografías de archivos que se están haciendo públicos ahora, donde se ve que ella está fotografiando a Picasso adentro del estudio. Ella también realiza obras en ese contexto. Entonces, la lámpara que se ve en las fotografías es la lámpara de Dora Maar. Entonces, ¿cómo fue esa relación, no? Mi pregunta sería, ¿podríamos pensar Guernica a través de Dora Maar? También las biografías hablan de una relación tortuosa entre ellos, ¿no? Y de Picasso, quizás actualizado en este 50 aniversario de su muerte, como cuestionado desde los debates feministas. ¿Cómo se puede leer a Picasso en el medio de este debate que, bueno, es tan presente ahora? Bueno, el debate es absolutamente contemporáneo, necesario, pertinente, y me parece que son excelentes estas aproximaciones en un momento de celebración que están introduciendo las partes conflictivas. Creo que sería una buena oportunidad para pensar qué responsabilidad tienen los museos en la entronización excluyente de la obra de Picasso, y qué otras producciones, qué otras obras dejan de lado, ¿no? Es decir, creo que es un momento también para hacer un giro, para ver cómo la historia se construye de una manera mucho más plural. Sería muy interesante ver el diálogo en ese contexto complejo de la escena de París francesa en los años 30 y producir esas coexistencias, no sé, entre
Picasso, la obra de Dora Maar y no sé, Wilfredo Lam. Es decir, ¿qué otras historias se podrían contar en este momento más complejas y que también corran la auratización y la hegemonía y la reconfirmación, digamos, de la obra de Picasso, ¿no? ¿De qué manera se podría construir una historia más aproximada a cómo fue la historia, ¿no? Compleja, contradictoria, con coexistencias? Así que creo que es un buen momento para pensar también cómo desde las museografías se construyen otras formas de pensar la historia del arte y las formas de contar o de presentar esa historia en los museos.